Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por continuar estudiando el Evangelio de Juan, aquí en nuestro grupo de discipulados de Madelena. Y después de haber visto ese maravilloso capítulo 9 acerca del milagro del Señor Jesús en la vida del ciego, terminábamos viendo cómo el Señor confrontaba la ceguera espiritual, confrontaba el endurecimiento de corazón de todas estas personas que de alguna manera persiguieron al ciego y al mismo Jesús por la obra de sus manos en el día de reposo. Y lo que vamos a ver hoy en Juan 10, del 1 al 6, es cómo el Señor va a continuar esa confrontación a través de una nueva figura que nos presenta el Evangelio de Juan, y es la figura del buen pastor que vamos a ver en todo este capítulo 10. Y entonces leamos, hermanos, los versículos completos, desde el versículo 1 hasta el 6. Dice el Evangelio de Juan 10:1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y mis hermanos, la predicación de Jesús acerca de él mismo como el buen pastor viene del capítulo 9, como dijimos. Él todavía se dirige a las mismas personas. El problema del capítulo 9 era que Israel fue guiado por falsos pastores que los desviaron del verdadero conocimiento, del verdadero reinado del Mesías que él anunciaba. En el capítulo 10 entonces el Señor va a declarar quién es el buen pastor, que había sido nombrado por el Padre como un Salvador y Rey, a diferencia pues de todos los falsos pastores de Israel que se designaron y se justificaron a sí mismos. Y fíjese ahí, terminaba en el capítulo 9, versículo número 40, donde los fariseos, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Le dicen los fariseos. Y Jesús les responde: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y va a continuar el Señor Jesús hablando a ellos. Y va a utilizar, leamos en el versículo 6, una alegoría. Una alegoría es una ilustración. Lo podríamos también llamar una parábola. Una imagen que el Señor Jesús utilizaba frecuentemente, como hemos visto en los evangelios y ya en el mismo evangelio de Juan, para dar la explicación a una verdad profunda espiritual a través de ilustraciones cotidianas de la vida diaria en el pueblo de Israel. Y va a utilizar esa ilustración de las ovejas, la ilustración del pastor, la ilustración del rey. Y lo que vamos a ver es todos estos elementos bien claros y bien contundentes de la parábola para describir lo que el Señor Jesús quiere explicar. La parábola, sin lugar a dudas, va dirigida no a los creyentes, va dirigida es a los que decían ver, pero no veían. Entonces vamos a ver de alguna manera cuatro cosas bien importantes: el redil, el falso pastor, el pastor verdadero y las ovejas. Y fíjate que empieza hablándonos el pasaje de un redil. Dice en el versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y el redil aquí, sin lugar a dudas, es una figura bien importante. Acuérdate como
empieza el Señor Jesús, va a decir algo muy importante. De cierto os digo, hay un redil, un lugar donde se guardan todas las ovejas y para el tiempo del Señor, este ejercicio pastoril durante toda la existencia de Israel había sido muy importante y durante el tiempo del Señor también era muy importante. Y el redil era ese lugar donde seguramente se guardaban las ovejas en la noche, donde el pastor tal vez contrataba a alguien que las cuidara. Y ese redil tenía una peculiaridad, tenía solo una entrada. Y ese redil, sin lugar a dudas, el Señor quiere ilustrarlo como un lugar de seguridad, un lugar para el creyente como el lugar de la presencia de Dios. Ese es el lugar de la posición de salvación, donde hay visión espiritual, donde hay aceptación por Dios. Y ese redil simboliza también el lugar donde estamos guardados los creyentes, que es en la presencia de Dios. Podríamos llamarlo el reino de Dios, la vida eterna, la salvación, la liberación espiritual, toda esa cantidad de cosas que nos hablan de la paz, de ser acepto por Dios. Pero hay que advertir aquí algo importante. En base a ese redil, el Señor va a ilustrar primero un pastor falso y después va a ilustrar al pastor verdadero. Y ahí en el 10.1 todavía dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que subo por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y aquí está el segundo punto importante, los pastores falsos, los falsos maestros. Y aquí hay cosas importantes para decir. La realidad es que a ese redil, a esa presencia de Dios, se puede ingresar. Hay una puerta en el redil, una entrada, una forma de ingresar. Y la puerta es la única forma aceptable de entrar. Pero nos habla aquí de algunos pastores que trepan al redil por otra parte. Y ahí la palabra por es bien importante porque indica de dónde vienen esos pastores. Vienen de otra dirección, vienen de otra fuente, de otra parte. Ellos están poniendo otro camino, otra posición. Y nos da dos características de esos pastores bien fuertes el Señor. Y es que son ladrones y la segunda es que son salteadores. ¿Y sabe a quién se le llama ladrón en la Biblia? Se la llama para describir a Judas. ¿Y sabe a quién se le llama salteador? Se le llama para describir a Barrabás. Es algo horrible que una persona pues la ponga en el mismo nivel de Judas o de Barrabás. Dos personas que se opusieron a Jesús como ningún otro. Ese falso pastor, hermanos, es un ladrón, es un seductor, es un engañador, es un hombre astuto y un salteador es un hombre que utilizaría aún la violencia, la crueldad para destruir y devorar si era necesario el redil. Dios tiene mucho que decirle a esos falsos pastores, porque en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de ellos. Por ejemplo, en Jeremías 23.1, el Señor advierte, ay de los pastores que destruyan y dispersas a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. O ahí mismo en Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Y podríamos hablar de Isaías también, del mismo Ezequiel, hablando de la tragedia de un pueblo, del pueblo elegido de Dios Israel, que no tuvo pastores que lo guiaran, que no tuvo pastores que lo llevaran a Dios, sino que cada uno, como dice Pablo en Filipenses, buscaba lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y mis hermanos, todo camino, toda senda, toda fuente que busque o que diga llevar a la paz con Dios, llevar a la salvación, que no sea por el camino del Señor Jesucristo, es una senda sin lugar a dudas de falsos pastores,
Es una senda que no está buscando ni el bienestar, ni está buscando la verdad. Y lo vimos en el gran milagro del ciego de nacimiento, cómo estos hombres, ante el milagro y ante las palabras del Señor, fueron tan duros. Ellos que deberían haber guiado a este ciego, no les preocupaba en lo más mínimo su bienestar. No les preocupaba, sin lugar a dudas, que él hubiera venido a tener la visión después de haber sido ciego por tantos años. No les preocupaba el estado espiritual de este hombre. Fíjate que les preocupaba más bien su estatus sacerdotal o su estatus de escribas o de aparentemente pastores calificados, pero fue el Señor el único que se presentó delante del ciego como un buen pastor, que no solamente se preocupó por su bienestar físico, sino por su bienestar espiritual, que no solamente tuvo compasión de él, sino que, fíjate, lo llevó a que reconociese a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y esto precisamente era lo que no hacían los falsos maestros. Engañaban a la gente diciéndole que iban a entrar al redil, pero por otro lugar diferente, por un lugar que no representaba al verdadero pastor que es el Señor Jesús. Y aquí vemos en el versículo 2 y 3, mis hermanos, al verdadero pastor, al Señor Jesús. Dice en los versículos 2 y 3, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y aquí hay unas características bien importantes acerca del buen pastor. El pastor entra por la puerta indicada. Ese es el verdadero pastor. Él sabe dónde está la puerta y el camino al redil. Por lo tanto, utiliza la puerta. No hay motivo para que no la use, no hay motivo para que trepe por otro lado. Fíjate que su propósito no es ni robar las ovejas, no, su propósito es cuidar las ovejas. Sus pensamientos están centrados en las ovejas y en la voluntad del dueño de las ovejas, que es Dios el Padre. Su propósito es ser el pastor del dueño, servirlo y hacer su voluntad. Por lo tanto, este pastor entra por el lugar preciso, sabe el lugar preciso, sabe en qué lugar se entra al redil. Lo segundo es que este pastor además es conocido por de alguna manera el dueño de las ovejas, por Dios mismo. Y eso es bien claro y el Señor nos ha dado sin lugar a dudas un énfasis en esta realidad. Más adelante vamos a estudiar que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Lo tercero es que el pastor conoce las ovejas, las conoce hasta por su nombre. Se dice que este fue un hecho tremendo para los pastores de su época, que reconocían las ovejas y podían diferenciar entre una oveja y otra. Realmente los pastores conocían a cada oveja de forma individual, incluso en grandes rebaños. Se dice que los pastores entablaban de alguna manera una relación tan bonita con las ovejas que las conocían, que sabían distinguir de alguna manera su propia personalidad. Y es lo que pasa con el Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver esa declaración del Señor en 10:14, donde dice que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El apóstol Pablo, me encanta lo que dice en 1 Corintios 8:3, que si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Eso es tremendo, ese conocimiento. Y lo cuarto es que ese pastor conduce y pastorea las ovejas, las ama. Por tanto,
la lleva a pastos verdes, a aguas tranquilas. Acuérdese de todo el Salmo 23 que tiene que ver con esta figura del pastor. El pastor, fíjate, alimenta a las ovejas, por ejemplo. Incluso tiene que reunirlas con sus brazos y llevarlas a los pastos. Por allá en el libro de Isaías 40:11 habla cómo el gran pastor, hablando del Señor Jesucristo, apacentará su rebaño. Allá llevará los corderos y en su seno las cuidará a todos, a todas las ovejas de ese rebaño. Él además alimenta, cuida las ovejas las cuida del peligro, de los precipicios. Nada me faltará, dice el Salmo 23, nada me faltará, Él confortará mi alma, guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esta es una realidad para nosotros muy grande, hermano, de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Su vara y su callado, sin lugar a dudas, nos infundirán aliento. Entonces, el gran pastor alimenta, cuida, busca y salva a las ovejas. El Señor dijo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y usa otra vez la ilustración de las ovejas. Si un hombre tuviera 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Mm? En el libro de Ezequiel, él anunciaba esta realidad. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré, apacentaré con justicia. Entonces el Señor alimenta, cuida, busca y salva las ovejas, las protege. El buen pastor, fíjate lo que hizo, dio su vida por las ovejas. Además de eso, las restaura. Nosotros que éramos como ovejas descarriadas, hemos venido al pastor y obispo de nuestras almas, dice Primera de Pedro 2:25. La recompensa, a mí me encanta eso. En el libro mismo de Pedro dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, mira, mi querido hermano, todas las cosas, y podemos nombrar muchas más que el pastor ha venido a ser el verdadero pastor. Hermano, muchas religiones, muchas personas hablan hoy de Dios, pero el Señor nos ha dejado su palabra para que veamos las características y no seamos engañados. Aún los propios creyentes no seremos engañados. No seremos engañados si conocemos al buen pastor de nuestras almas. Y el cuarto gran protagonista de esta ilustración somos nosotros, somos las ovejas. El Señor utilizó a este animalito para describirnos a nosotros. Tal vez hubiéramos querido que nos describiera como, no sé, como un león, como un águila, como otro animalito, pero Él escogió el animal preciso, las ovejas. Los discípulos del Señor somos sus ovejas. Y fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hay varias cosas y queremos recordar que las ovejas son unos animalitos bastante representativos de nuestra condición, son indefensos. No tienen muy buena visión, no saben distinguir muchas veces las cosas y a veces se meten en tantos problemas si no tienen un pastor porque no fueron diseñados para andar independientemente, fueron diseñados para andar en grupito con más ovejas y fueron diseñados para que un pastor las guiara. Y lo primero que nos dice estas ovejas es que las ovejas conocen la voz del pastor. Conocen tanto su sonido como sus palabras. En la práctica de los tiempos del Señor y aún en nuestros días, el sonido de la voz del pastor no es incierto ni poco claro, no es débil ni frágil. El sonido es claro y por eso las ovejas
en esa comunión diaria que tenían con el pastor, por decirlo así, en andar con él, empezaron a reconocer su voz. Las palabras de la voz del gran pastor de nuestro Señor son palabras de cuidado, de ternura, de seguridad, de verdad, de certidumbre. Por eso los creyentes hermanos, nuestro corazón ha sido cambiado para confiar en la voz, para confiar en la palabra del Señor, porque conocemos la voz del Señor. Como el versículo de primera de Pedro 2:3, donde nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y en toda la palabra de Dios, mis hermanos, ella misma se autoproclama como la voz de Dios. Entonces los creyentes, dice Hebreos, empezamos a tener discernimiento del bien y del mal, a tener una mejor visión de la realidad a través de la palabra de Dios y de escuchar la voz de Dios. Y como dice también el libro de Juan, empezamos a discernir los espíritus, a discernir las realidades a través de la palabra de Dios, que nos llena de confianza. El mismo Simón Pedro, delante de Jesús, le pregunta: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es un ejemplo de una oveja que en un momento de su vida distinguió la voz del Señor de las otras voces, de las voces del mundo, de las voces que, por ejemplo, en este momento, en toda la situación de nuestro país, se proclaman tantas voces con tantos mensajes. Y hermanos, dentro de todas esas voces tenemos que distinguir la mejor voz, que es la verdadera, y es la voz de Jesús a través de su palabra. Lo segundo es que las ovejas siguen al pastor, no solamente oyen su voz, sino lo siguen. Él va delante de ellas para conducir el camino. No las lleva como ganado. Él conduce para elegir el camino seguro y cierto hacia los pasos. Conduce para mostrarle a las ovejas que el camino es claro y seguro. Porque las ovejas por sí solas, hermano, no encuentran el camino. Las ovejas cuando se quedan solas se pierden. Es más, si la ovejita no está junto con las otras ovejitas y el pastor, ni siquiera si las otras ovejas no beben agua, ella no va a beber y se puede hasta morir de sed. Tiene que ver el ejemplo de las otras ovejas, por ejemplo, bebiendo, y el pastor mostrando las fuentes de agua para que la oveja vaya y beba. Y eso pasa con nosotros, hermanos, perfectamente. Perfectamente. Las ovejas, el Señor usa esta ilustración para mostrar que las ovejas siguen al pastor sabiendo que están perfectamente seguras, siguiendo el sendero que él ha trazado delante de ellas. Y lo hemos ilustrado en Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, el Señor convierte un corazón duro, ya hemos estudiado eso, a través del Evangelio, en un corazón blando, sensible a la voz del pastor. Y por eso, como Pedro, podemos decir: no hay más donde ir. Entonces lo seguimos porque el Señor nos salva y nos da vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor en Juan 10:27. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguimos también las ovejas porque el Señor, sin lugar a dudas, nos ha traído a pastos verdes, a pastos de paz, de tranquilidad, aún en las circunstancias difíciles como las que estamos viviendo. El Salmo 103 que cantamos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Las ovejas lo siguen porque, hermano, en el deseo del creyente es conocer al Señor, aún en medio de los lobos, que el Señor nos dijo que después de su partida, aún entrarían en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y ahí está, hermano, el discernimiento, porque vivimos en un tiempo de apostasía, de dejar la palabra de Dios y enfocarse en otras cosas, cuando lo que tenemos
que enfocar en la vida de cada uno de nosotros es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, porque ahí es donde hay seguridad. Y lo tercero, hermanos, es que las ovejas huyen de las voces extrañas. Ellas no seguirán a un extraño. Esta es una doble negación. Ellas no seguirán en ningún caso a un extraño. Y eso a mí me parece muy particular, de que las ovejas huyan de la voz extraña. Y a los animalitos les pasa, pero sin lugar a dudas debía ser una realidad para el creyente, huir de la voz extraña en un mundo de falsas religiones, de humanismo, de ciencia falsa, de materialismo, de lo mundano, de filosofías y lo que llamamos ahora tantas falsas verdades, falsas noticias que están sin lugar a dudas todo el tiempo bombardeándonos a cada uno de nosotros. Entonces, las ovejas conocen la voz del Señor, las ovejas siguen al Señor y las ovejas huyen de las voces extrañas. Y esta parábola termina hablando de una realidad repetida en todo el Evangelio de Juan. Cómo el Señor habla y es rechazado. Cómo el Señor habla y no es entendido. Porque aquí en adelante vamos a ver el Señor ampliando este tema de que Él es el buen pastor. En el versículo 6 terminamos leyendo: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La parábola no fue comprendida, la verdad espiritual estaba más allá en el corazón de estos religiosos, de estos falsos maestros a los que se dirigía esta palabra. No pudieron ellos ni comprender la verdad con sus mentes naturales, hermano. No pudieron verse a sí mismos como los falsos pastores que eran. No pudieron ver a Jesús como el buen pastor. Sin lugar a duda, el hombre natural se revela cuando lo llama un falso y cuando le dicen que Cristo es el único pastor de las ovejas. Y es tremendo porque nos lo decía el apóstol Pablo en Hechos, que el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es tremendo, mis hermanos, es tremendo que la verdad espiritual expuesta por el Señor no sea comprendida en el corazón duro, en el corazón indispuesto, en el corazón que está delante del Señor. Y esto le pasó muchas veces aún a los discípulos que no comprendieron las palabras del Señor, pero el Señor en su infinita misericordia, en su gran paciencia, Él repetía, y lo hemos visto estudiando Juan, como el Señor repite las mismas cosas para que tanto los creyentes sean llamados al entendimiento como los no creyentes, sobre ellos caiga juicio, porque tuvieron al Señor delante de ellos y el Evangelio delante de ellos y lo rechazaron. No porque el Señor no fuera claro, sino porque su corazón estaba indispuesto para recibir la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí en esta parábola hemos visto cosas extraordinarias acerca de la revelación del buen pastor, de los falsos maestros, del gran pastor de las ovejas del Señor Jesús y de las ovejas en sí mismas que somos nosotros. Démosle gracias al Señor por este tiempito que nos ha regalado para profundizar en estos versículos. Que el Señor nos siga guiando en su palabra y dándonos entendimiento. Nuestro Padre amado, te damos muchas gracias por el libro de Juan que nos sigues revelando, Señor, a cada uno de nosotros, por ver al único y gran buen pastor de nuestras almas, que es tu Hijo Jesucristo. El buen pastor hasta su vida dio por las ovejas. Y eso somos todos los que tú has llamado, Señor, a salvación. Te damos gracias porque siendo cabras, Señor, siendo descarriados, habiendo rechazado la verdad muchas veces, tu paciencia nos alcanzó también a nosotros, tu misericordia se reveló a nosotros para que veamos a Jesús como el buen pastor. Te damos muchas gracias por habernos permitido hoy leer la palabra de Dios y entenderla un poquito más.
Te pedimos, Señor, que esta palabra tú la pongas en nuestro corazón para que nuestra confianza en el buen pastor, nuestra dependencia en él, cada día crezca, Señor. Sobre todo en estas circunstancias difíciles en las que estamos pasando, Señor, en nuestro país. Te damos gracias porque utilizas aún estas circunstancias para enfocarnos en el verdadero pastor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, te oramos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Si Dios nos lo permite, nos veremos en el encuentro para compartir acerca de estos 6 versículos.